Y ahí estamos, ya estamos. Escuchen todo. Entonces nos escuchan primero. ¿Estás ahí? Hola, buenos días. ¿Nos escuchan? Por favor, levanten la manito, interactúen, si escuchan. Sí, perfecto. Y Celso que sí, Adolfo también. Sí. Está Miriam también. Hey, Miriam, ¿cómo estás? Miriam. Buenos días. María Octavia también. Ok. Qué bueno, qué bueno. Perfecto, gente levantando la mano. Estamos. Dale, continúa. Entonces, ejecución, vale. Confirmado. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Nosotros hoy vinimos a hablar un tema bastante controversial e interesante y queremos que la conversación fluya, ¿ok? Estamos acá sin guión preparado, simplemente vamos a conversar un poquito acerca de lo que nosotros pensamos sobre la inteligencia artificial y tenemos algunas preguntas clave que vamos a estar respondiendo de la mano de Giancarlo Remón, que es nuestro experto en el área de Modelwork, y por acá tenemos a Pablo Mora, que es el encargado de nuestras soluciones en la nube de Azure, ¿sí? Entonces, nada, bienvenidos a este webinar AI sin filtro. Muchachos, adelante, conversen. Bueno, yo sí, agradecerle a todos los que están presentes. Quiero mencionarles que esto es un webinar completamente orgánico, o sea, no hay un guión y señores, tampoco le vamos a mostrar PPT, ni presentaciones, ni textos. Al final lo que vamos a hacer es que vamos a conversar, o sea, vamos a hablar un poco sobre los temas de inteligencia artificial y a responder a preguntas que suelen ser incómodas para la gente o que los expertos no, quizás no les guste responder como directo, como que siempre pues le ponemos filtros a las palabras y hacemos frasecitas bonitas. Acá creo que vamos a responder. Lo maquillamos. Aquí creo que vamos a responder directamente a esas preguntas. Señor Pablo, buenos días. ¿Cómo está usted? Saludos a todos, gracias por la oportunidad. Contento de estar por aquí con ustedes. Vamos a hablar sin filtros. Así es. El chat, si no me equivoco, está abierto para preguntas y respuestas. Creo que sí, ¿verdad? Así que, pues, con mucho gusto pueden hacer las preguntas que quieran referente a los temas. No prometemos que vayamos a poder responder a todas, pero van a ser muy tomados en cuenta y, pues, igual, si necesitan algún tipo de respuesta, pues podemos contactarnos posterior a esto y continuar la conversación. Correcto. Así que, bueno, creo que estamos en los 5 minutos del asunto, así que... Sí, bueno, no sé si esperamos unos minutitos más a que se unan más personas, que entiendo teníamos una buena audiencia. De repente podemos dar unos 2 minutitos más, por favor. Mientras tanto, de todas maneras, nosotros podemos ir acá, chicos, conversando un poquito acerca de las preguntas que vamos a estar teniendo la mañana de hoy. ¿Sí? La primera pregunta que nosotros tenemos allí un poquito seteada es: ¿la inteligencia artificial vino a ayudarnos o a reemplazarnos? O sea, esta es una pregunta de verdad que es bastante controversial y creo que es la que más se repite en el día a día. O sea, es lo que yo más escucho normalmente aquí, sobre todo nosotros que estamos en el área de tecnología. Siempre los clientes tienen como ese miedo de que si la inteligencia artificial realmente nos va a reemplazar, ¿no? O sea, ese es un clásico. O sea, es la típica pregunta que nos hacen. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? O sea, que, por ejemplo, ya, no sé, quisiéramos entender un poquito qué piensas tú sobre eso. Vale, la inteligencia artificial viene a hacer ambas cosas. Viene a reemplazarnos y viene a ayudarnos. Ahora, cuando me refiero a reemplazarnos, no quiero decir que simplemente el humano va a quedar 100% inservible, no, sino que esto ha sucedido desde que hemos empezado a utilizar tecnología, no con la inteligencia artificial, sino con la tecnología en general. La tecnología normalmente abarca algún tipo de trabajo o proceso que es muy rudimentario para el ser humano y que incluso lo puede hacer mejor que nosotros. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología llega y toma esas acciones? El ser humano se tiene que reinventar. Entonces, realmente, ese reemplazo como tal no es que vamos a quedar inservible. El ser humano se tiene que reinventar. Les doy un ejemplo de eso. No sé ustedes, en la escuela le enseñaron a aprender, ¿cómo es? A encender fuego con 2 palitos. Sí, algunas veces. Aquí a ustedes le enseñaron. Sí. Sí, bueno, y lo utiliza ahorita. Ciertamente no. No, ¿verdad? Porque de repente llegó algo que se llamaba fósforo, no sé, le dicen cerillo o cualquier otro tipo de nombre, y de repente esa habilidad de prender ¿cómo es? Fuego con los palitos quedó de una u otra forma un poquito rezagada porque pues ya la cubrimos.
O sea, que Sí. toda aquella persona que se dedicaba 100% a aprender fuego con los palitos Ya. fue reemplazada. No significa que no es una habilidad para la supervivencia, se puede, pero ya tenemos otras herramientas que nos facilitan eso. Ahora, Ya existe un producto para cubrir esa necesidad. correcto, pero no significa Exacto. que esas personas que se dedicaban a eso simplemente dejaron de existir y ya no funcionan en sociedad. No. Lo que tuvieron que aprender es a reinventarse, utilizar los cerillos y a poder adaptarse. Entonces, por así decirlo, hubo una especie de reemplazo dentro de la posición, pero el humano se reinventa y empieza a tomar entonces otros lugares, abarca otras cosas que la inteligencia artificial no puede. Totalmente, sí. Y debemos tomar en cuenta que hay cosas, como bien dice ya, yo estoy de acuerdo que sí vienen a reemplazarnos, pero obviamente hay que analizar bien ese reemplazarnos. Hay que ver qué áreas, específicamente aquellas que son automatizadas, muy esquemáticas, muy mecánicas, son cosas que la inteligencia artificial no puede cubrir mientras nosotros nos enfocamos en otras cosas. Así es, yo quiero también, para de repente dar contexto, no sabemos si todas las personas que están ahorita unidas son técnicas o no técnicas, pero pues importante mencionar. Definamos un poquito el término de inteligencia artificial, nada más para que pues, se pueda entender bien. Al final, inteligencia artificial es un sistema que tiene la capacidad de aprender y reaprender basado en los datos con los que se entrena. Okay. La diferencia principal entre y que toma decisiones, perdón, la diferencia principal entre un sistema que tiene inteligencia artificial y otro que no, es que el que no se basa directamente en los datos, los trae y los muestra. Puede hacer algún tipo de cálculo matemático directo y los muestra. Eso no es una toma de decisiones como tal. Pero la inteligencia artificial ya toma esos datos, tiene un modelo de aprendizaje y va aprendiendo o desaprendiendo basado en cómo se le va entrenando. Te doy un ejemplo para que se pueda entender. Imagínate que tú tienes una máquina o un programa que tú le muestras puras fotos de gatos. ¿Cómo son gatos? Esta es una foto de gato, esta es una foto de gato, esta es otra foto de gato. Y le muestras fotos que no son gatos. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Entiende y reconoce los patrones, va aprendiendo de los patrones de lo que es un gato, esas imágenes, y aprende de lo que no es un gato. De tal manera que cuando tú le pongas en el futuro una imagen que tiene que ver con un gato, él pueda utilizar aquello que entrenó de tantas fotos de lo que era gato y no gato, para entonces decidir si la imagen que tú le estás poniendo es un gato o no es un gato. Okay. E incluso si se equivoca, puedes decirle que se equivocó y él empieza entonces a modelar ese patrón de decisiones. Algo como las sugerencias que Netflix te hace de películas, ahí hay inteligencia artificial. Totalmente. Algo como los algoritmos de redes sociales que o sea, tú le diste like a un contenido que era de fútbol y te siguen saliendo videos sobre fútbol. Eso es inteligencia artificial. O sea, entendamos que inteligencia artificial no necesariamente tiene que ver con Copilot, o tiene que ver con Gemini o con ChatGPT. Hay cosas un poco más simples que eso, que igual entran en la categoría de inteligencia A mí artificial. me da un poco de miedo eso que dijiste de las redes sociales, porque antes, cuando tú decías algo, o sea, teníamos el mito de que nos escuchan y tal. Ahora, a mí me pasa incluso que a veces cuando pienso en algo, de repente me sale una publicidad y ya me está dando como... y yo estoy que... Que ya la inteligencia artificial está abarcando otra forma. No, pero sí, respondiendo nuevamente directamente a la pregunta, es normal que la tecnología tome tareas o trabajos que son muy rudimentarios para nosotros o que son muy repetitivos. Entonces, de una u otra forma, eso sí sería un reemplazo de algún tipo de posición, pero no vamos a quedar inservibles, siempre y cuando nos reinventemos y aprendamos a aprovecharla para nuestras nuevas habilidades. Buenísimo. Sí. Sí, o sea, entonces, en base a lo que estamos conversando acá, podríamos decir que la inteligencia artificial nos reemplaza en ciertas tareas, pero nos habilita para ser más productivos en otras. Así es, así es. Eso. Buenísimo. Bueno, continuando con la siguiente idea, vendría la siguiente pregunta, ¿no? Ahí está haciendo preguntas ahí. Ahí, sí. Buenísimo, podemos interactuar un poquito aquí también. Sí, me parece que están preguntándose, revisa a ver si... Vamos a regresar si hay un par de preguntitas ya dentro del chat. Ok, Adolfo Monsalve dice, la inteligencia artificial no funciona sola, sino recibe instrucciones por humanos. No es pregunta, es una afirmación. Es una afirmación y en efecto es así. O sea, la inteligencia artificial, como acabo de mencionar, depende de un modelo, un entrenamiento, y esos entrenamientos al final son datos que nosotros tenemos. O sea, la inteligencia artificial no puede sacar conclusiones fuera de los datos que ya se le dio. Es decir, si tú le dices a una inteligencia artificial, por ejemplo, créame un nuevo concepto científico para, no sé,
describir al sol, por ejemplo, la inteligencia artificial no va a poder generar su propia, digamos, su propio conocimiento. Lo que hace es que se basa en el entrenamiento que tienen los datos con los que fue entrenado para entonces sacar una respuesta, pero nunca algo nuevo fuera de lo que realmente conoce. Entonces, siempre va a ser sobre eso, sobre esa información. Sí, Es muy buen comentario, muy buen comentario. Muchas gracias, Adolfo, por tu comentario. Bueno, entonces hablemos también de si nos lleva, si eso nos lleva a pensar, ¿realmente estamos siendo más productivos o solo más cómodos? Que vendría siendo la siguiente pregunta que nosotros tenemos que contestar aquí. ¿Más productivos? ¿O nos está haciendo más productivos o solo más cómodos o nos está haciendo más flojos, más vagos? Esa es una buena pregunta. Etcétera, etcétera. Esa es una buena pregunta. El que tú seas más productivo o más flojo no depende de la inteligencia artificial, depende de ti como persona. Yo creo que llegamos a la misma conclusión sin coordinarla, ¿no? Miren, yo he podido ver que hay personas que son muy buenas utilizando inteligencia artificial para generar algún tipo de contenido o algún tipo de información y luego retroalimentarse de esa inteligencia artificial para entonces poder hacer un mejor trabajo, para entonces poder proponer mejor, para entonces poder ser más productivo. Al final la inteligencia artificial sacó la información y la persona decidió tomarlo para entonces sacarle algún tipo de productividad. Pero también he visto ejemplos en donde la gente saca la información de la inteligencia artificial, copia y pegó. Ni siquiera analizó, no revisó, no sacó sus propias conclusiones y simplemente la mostró lo que la inteligencia artificial le dio. Entonces la inteligencia artificial no es el que define si tú realmente eres más productivo o no. Eres tú basado en cómo tú utilizas la inteligencia artificial. Lo que sí va a ser más práctico, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Como bien dices tú, ya, obviamente que la capa de la LLM, por ahí buscan eso, es la capa en donde obviamente la inteligencia toma los datos que se le da, entiende el lenguaje del humano nativo, nosotros, aprende de eso y obviamente él va haciendo, como dices tú, va conglomerando toda la información que se le está dando y es capaz de tomar decisiones. Entonces, si es capaz de tomar decisiones en un front, en donde hoy día usamos en cualquier servicio de inteligencia, en donde preguntamos y obtenemos una respuesta, inclusive acciones a realizar, es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener esa criticidad, ese criterio, de analizar qué es lo que te estás proponiendo hacer, porque específicamente puede ser muy, digamos, arriba del 90% que la tarea que te está proponiendo hacer se haga de ese modo, pero es muy importante que uno siempre haga el filtro, uno tiene que estar preparado, uno tiene que ser un profesional, entender lo que estás haciendo y no es que voy a ir como decimos por acá, la huilla de los cocos hace eso y normalmente tienes que analizar, porque como dices tú, o sea, la inteligencia tiene el contexto de lo que tiene que hacer, pero el entorno donde está él no está ahí, él no está viendo lo que es, no es tan preciso, entonces hay que tener cuidado con cometer esos errores, ¿no? Sí, yo quiero complementar con lo que acabas de mencionar, porque en un ámbito educacional, que sabemos que este webinar está más dedicado hacia las empresas, pero este tema fácilmente se puede llevar a un tema empresarial. Total. En ámbitos educativos, había una persona que me preguntaba, pero ¿por qué yo como estudiante no puedo utilizar inteligencia artificial para hacer una investigación y después yo la leo, me retroalimento y la presento? Y yo le respondí que sí lo puedes hacer, pero entendiendo un poco el contexto de los jóvenes, entendiendo un poquito el contexto general, no a todos los jóvenes les gustan todas las materias que están dando en la universidad o en la escuela. En muchas ocasiones hacen o sienten que hacen las tareas obligadas porque son temas que de repente no les interesa o ellos sienten que en el momento no es su interés. Entonces, ¿qué termina siendo un joven con ese desinterés? Usa la inteligencia artificial, hace la tarea y la entrega. No la lee, no la interpreta, a menos, claro, que le toque hacer una charla o algún tipo de cosas que requiera que la aprendan. Entonces, el contexto, tú puedes utilizar inteligencia artificial para hacer tu tarea, retroalimentarte y entregar, eso está bien, pero el contexto, por lo que acabo de explicar, son las razones por las cuales hay muchos profesores que dicen no me usen inteligencia artificial para poder hacer la tarea, porque siento que no se realimentan, siento que no aprenden, simplemente entregan la tarea por querer entregar. Y podemos traspasar eso a un tema de índole empresarial.
Si tú tienes colaboradores que saben que quizás se sientan un poquito obligados a hacer un par de tareas y ellos te entregan algo con inteligencia artificial, habrá que revisar un poquito el contexto de si esa persona realmente se está realimentando o lo que te está entregando es correcto. O sea, al final los prompts de inteligencia artificial hay que revisarlos, hay que revisarlos. La inteligencia artificial no es exacta. Lo que te entrega, por lo menos las nuevas inteligencias generativas de lenguaje, no todo lo que te entrega es exacto. Viene de datos, que incluso esos datos pueden estar sesgados. O sea, de millones de datos, hay datos que pueden estar sesgados y puede incluso responderte de manera incorrecta. Si lo hace una persona que analiza la información, se retroalimenta, puede incluso detectar que la respuesta está incorrecta y tratar de mejorar la información que tiene. Claro. Pero si es una persona que no tiene el interés, que no la revisa, que simplemente la toma y la entrega por flojera, ahí entonces podemos tener, claro, se han visto casos, hemos visto casos empresariales, Sí. hemos visto casos muy puntuales, ¿no? Pero sí, o sea, no, la inteligencia artificial misma no determina si eres flow productivo, es cómo la utilizas, ya viene de uno. Sí, y eso es muy importante ya lo que dices porque me he encontrado en casos donde, de hecho, pienso yo que nosotros debemos estar en la capacidad de cuando obtenemos un resultado de una consulta que hacemos en PRO, debemos tener la capacidad de hacer challenge de lo que estás leyendo, ¿no? Obviamente que, como bien dije anteriormente, o sea, hay arriba del 90% que lo que te está diciendo que hagas o un procedimiento de algo es muy cerca de lo preciso. Sí, claro. Sin embargo, uno debe, ahí es donde voy, ¿no? Me paso al aspecto humano. Uno debe tener la capacidad de hacer challenge a lo que me estás diciendo. O sea, nosotros debemos tener la capacidad para poder pararnos frente a la inteligencia artificial y discutirle, no que 100% te haga las cosas. Tenemos que ser Eso es muy analíticos. importante. Tenemos que ser analíticos, tenemos que pensar, no perdamos la capacidad de pensar. Yo quiero preguntarle al chat o a las personas que están ahí si ustedes consideran que actualmente estamos en una sociedad que considera que la inteligencia artificial es altamente 100% precisa, o que básicamente no se equivoca. Yo creo que también, Hay muchas preguntas por ahí. Sí, claro. De repente podemos revisar un poquito a ver si alguien... Preguntas o Sí. afirmaciones. Por ejemplo, bueno, Andrés Bonilla comentaba que creo que me imagino que con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, creo que la inteligencia artificial reemplazará al que no esté capacitado para utilizarla. Totalmente. Bueno, yo iba a decir algo ahí, ya, tú lo dijiste y ahora como lo dijo nuestra querida amiga, nuestra invitada. Andrés Perdón, Bonilla. disculpa, escuché a Andrea. Andrés, sí, es muy atinado y muy parecido a lo que dice Llama. Nosotros, de hecho, eso es un spoiler, una alerta, porque esa decisión la vamos a hacer al final. Pero esos son los síntomas de una persona que son reemplazables. Sí, así es. Bueno, acá tenemos también a Jesús de la Rocha. Dice, el correcto funcionamiento de la inteligencia artificial depende de la calidad de los datos que se utilizan. La gobernabilidad de datos será fundamental en su evolución. ¿Se están preparando las empresas para esto? Bueno, es una pregunta. Bueno, de hecho, es una muy buena pregunta. Hay algo que, bueno, ahí acabo de ver que Davis creo que puso como que todavía no es perfecta. No va a llegar a ser perfecta. Eso es muy complicado, pero todavía estamos en los pininos, por así decirlo, de los temas. Ahora, respondiendo directamente a la pregunta, sí existen, digamos, políticas, normas, estándares que empiezan ya a regular un poco cómo utilizas los datos para generar una inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial, mejor dicho, genere contenido que sea mucho más seguro, que sea mucho más certero. Pero para eso se necesitan usar herramientas de inteligencia artificial que cumplan con esos estándares, que cumplan con esas normas de gobernabilidad, con esas normas o esas políticas de privacidad. Aquí doy un ejemplo, Copilot de Microsoft, por ejemplo. Es una herramienta de inteligencia artificial que se basa sobre todas las políticas de gobernabilidad que Microsoft ha generado a través del tiempo. Por ejemplo, en Europa tienen el GDPR, que es una política en donde tú como usuario, por ejemplo, si tú tuviste algún tipo de contratación con un banco y ya terminaste tu contratación, cancelaste la tarjeta de crédito con ese banco, y tú no quieres que ese banco se quede con tu información, tú puedes pedirle al banco que no la tenga. O sea, para que posteriormente no te llame o no sé tus datos, tú lo puedes pedir. Es una norma que está en Europa y Microsoft 365 tiene
dentro de sus políticas esa y otras políticas de privacidad de los datos. Okay. Lo que significa que la inteligencia artificial por encima va a respetar todas esas, gobernabilidad, seguridad, ¿cómo es el que los datos estén replicados, existan bancos de los datos, etcétera, todo eso. Y no va a ser los datos que tú vayas a colocar de la empresa en donde estás trabajando dentro de Copilot, no va a estar en un entorno público, no va a estar en un entorno que posteriormente pueda ser utilizado para otro tipo de consulta, otro tipo de servicios. Entonces, sí existen, las empresas quizás en sus propias normas no están tan preparadas, pero las herramientas de inteligencia artificial están empezando a prepararse para respetar las normas de privacidad y gobernabilidad de los datos. Bueno, esa es directamente respondiéndole a ella. Bueno, espero que hayas quedado conforme con la respuesta, Jesús. Fíjate que acá también hay otro Jesús que nos pregunta, ¿la inteligencia artificial puede predecir comportamientos de mercado? ¿La inteligencia artificial predice el futuro? Totalmente. Sí. Existe una capa de esa machine learning, eso lo usa la inteligencia artificial. Es muy atinado a esa pregunta y totalmente de acuerdo. De acuerdo a lo que se vive hoy día se usa una de las capas machine learning, deep learning, que predice qué es lo que una persona que va a comprar algo, un producto, un servicio, te aboca, ya sea si sea los anuncios, te aboca exactamente los sitios donde vas a comprar algo. Es totalmente una capa muy importante dentro de la inteligencia artificial. Sí. Digamos que algunos modelos de aprendizaje están hechos precisamente para predecir, es decir, que se basa en datos, se basa digamos, en hechos, por así decirlo, para entonces poder decirte a futuro qué es lo que puede suceder. Ahora, esas predicciones no necesariamente son exactas, pero se basa en mucho dato, o sea, está fundamentada la respuesta que te da basado en los datos que tiene, y eso ayuda a que la toma de decisiones sea pues mucho mejor. Lo importante acá también a tener en cuenta es, predice, como acabamos de mencionar, predice basado en hechos, basado en los datos. No predice el futuro porque si no es algo místico ni mágico que puede predecir extremadamente todo. Es basado en los datos, en lo que se fundamenta para entonces. Claro, porque te puede predecir, por ejemplo, como acaban de mencionar, puede predecir las tendencias del mercado, porque de repente tiene datos basados en cómo se ha movido el mercado. Interesante, perdón, sí. De hecho, eso es muy importante porque ahí, respondiendo como para ya terminar lo que consultaba Jesús, las redes neuronales dentro del machine learning son muy importantes para para el core del algoritmo. El algoritmo funciona con funciona tratando de predecir qué es lo que quiere el mercado y te da una idea de qué es lo que va a suceder a un corto o mediano plazo, pero no es capaz de predecir el futuro como tal, como dice ya. Pero sí tiene mucha precisión en darte esos datos específicos de qué es lo que va a suceder en unos días, 6 meses, un año en cuanto al mercado. Es claro que sí ayuda mucho eso. De hecho, como te dije, es una capa muy importante, el machine learning, deep learning, que trabajan con redes neuronales para que el algoritmo trabaje de esta forma, ¿no? Y cubrir todo ese aspecto, ¿no? donde toma esos datos. Interesante. Ok, bueno, acá tenemos a Joan Amar, indica, quisiera saber la parte del panel. Las inteligencias artificiales no son nuevas, están de moda, pero empresas como IBM, Microsoft, Oracle y otras dieron las bases para que tengamos hoy en día lo que está en boga, o sea, que es lo que estamos manejando. Pero todas ellas se debe tener claro que en muchos casos los bots, los agentes de la inteligencia artificial cumplen con funciones diferentes. Sí, o sea, eso es una muy buena pregunta. Ahí hablemos específicamente sobre tipos de inteligencia artificial, porque sí, los bots, por así decirlo, sí, hay muchas definiciones, por así decirlo, términos, pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Existen tipos de inteligencia artificial basados en aquello que generan o si generan, porque ahí va el asunto, ¿no? Digamos que podemos dividir la inteligencia artificial sobre los tipos funcionalmente en dos grandes grupos. La inteligencia artificial estrecha, es decir, aquella que predice basado en datos, eso es, digamos, de las más comunes o más simples, y está luego la inteligencia artificial que nosotros conocemos como generativa. La generativa. Exacto. Esas son aquellas que tienen la capacidad de generar contenido
que el ser humano puede entender, específicamente lenguaje Nativo y correcto, imágenes, videos, código también se ha establecido, idiomas, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que si hablamos específicamente de qué es lo que quiero que me genere, hay bots o hay, como mencionaba, estoy usando bot la palabra que realmente no se debería utilizar tanto en ese contexto, pero hay sistemas que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, DALL-E es una en específico que te genera imagen. Si tú le pides a DALL-E que te genere un discurso, está complicado, porque no está hecha para eso. ¿Por qué? Pues porque el modelo con el que ha sido entrenado fue puramente para el tema, claro, para los modelos que tienen que ver con la generación de imágenes. Y así con otras. De audio. Por ejemplo, entonces, si hablamos de específicamente el tipo, ahí podemos tener una vasta experiencia. Ahora, también puede ser que las inteligencias artificiales tengan diferentes funciones. Que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Digamos que tengo dos sistemas de inteligencia artificial que generan imágenes, pero uno solamente fue entrenado con deportes y el otro fue generado con farándula, por así decirlo. Entonces, a pesar de que son el mismo tipo de generación, no tienen la misma función. Y eso pasa mucho, normalmente los bots, a lo que llamamos bots, a lo que llamamos agentes, son sistemas de inteligencia artificial que generan lenguaje, normalmente texto. Entonces, ambos pueden ser generadores de lenguaje de texto, pero si uno está entrenado para que sepa de mercadeo y el otro está entrenado para que sepa de, por decirlo, los recursos humanos, van a tener funciones diferentes. Por eso es importante tener en cuenta de dónde cuál es la información, cuál es la base del conocimiento correcto. Y aparte de Copilot, aparte de ChatGPT, DALL-E, todas las demás, Gemini, etcétera, por ejemplo, en Copilot Studio, que es una herramienta de Microsoft, tú tienes la capacidad de crear un agente o un bot, Totalmente. pero indicando específicamente cuáles son los datos que va a utilizar como base de conocimiento para poder responder. Y de esa manera puedes especificar la función de ese bot. Eso que estás mencionando, nosotros acá internamente tenemos a uno de nuestros consultores que nos está apoyando precisamente el departamento de marketing, desarrollando un agente que nos va a ayudar con absolutamente todo eso a través de Copilot. Perfecto. Entonces, sí, tienen múltiples funciones, ya sea por el tipo de contenido que generen o ya sea por la información con la que fueron integrados. Buenísimo. Bueno, acá te agradecen por las... Ay, qué bueno. Por la diferencia. Mira, acá también tenemos otra y pasamos a la siguiente pregunta que tenemos. Sí, vale. Amigos, considero importante que las empresas entiendan el fondo de la inteligencia artificial y la ayuda que puede brindar y no dirigir sus esfuerzos por moda. Al final, la inteligencia artificial puede convertirse en un gasto y una dificultad adicional considerable. O sea, pero ¿sabes que esto es interesante? Porque justamente antes estamos tratando de entender cómo podemos obtener el retorno de inversión de cuando invertimos, porque la inteligencia artificial evidentemente es una, yo no lo veo en gastos, me parece que es una inversión. Estábamos conversando que al hacernos más productivos, pues automáticamente ya esa es una forma en que la empresa puede captar el retorno de inversión. Era algo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero básicamente lo que comenta Rafael Eduardo es eso, o sea, como que las empresas entiendan que puede llegar a ser un gasto a lo largo, sí, me imagino yo, si no nos capacitan para poder utilizarlo. ¿Entendería? Sí, perdón. No, nada. Yo creo que es un comentario muy acertado. Y creo que una de las preguntas va orientado a eso. La inteligencia artificial está muy de moda, pero uno tiene que... ya estamos hablando de empresas. Las empresas tienen que analizar en qué punto de maduración estoy para poder adaptar y adoptar un sistema de inteligencia artificial, porque es una inversión considerable y al mismo tiempo es una herramienta poderosa que nuevamente, dependiendo de si el individuo, la empresa, es productiva o no tan productiva, también puede generar ese tipo de bifurcaciones o orientaciones no esperadas. Entonces, el análisis es sumamente importante. Hay que entender cómo están tus datos actualmente, los datos empresariales. ¿Están siendo almacenados de manera correcta? ¿Son seguros? El equipo tiene esa, digamos, esa permisología, esa privacidad, esa confidencialidad que te permite entrar a un dato sí, un dato no.
las personas dentro de la compañía tienen por lo menos cierto nivel de orientación de cómo aplicar la inteligencia artificial, en qué momento refutar o llevar a la criticidad, etcétera. Ese tipo de análisis, por ejemplo, es importante. Y lo otro, como mencionabas, es cómo mido que la inteligencia artificial realmente me haya dado frutos en la compañía, porque es una gran inversión, pero lo que yo espero es un retorno. La mayor parte de las cosas que la inteligencia artificial va a hacer es reducir de los tiempos de trabajo, de ideas, de las capacidades de respuesta. Lo que significa que en muchas ocasiones lo que vas a reducir mucho es el tiempo que anteriormente se usaba para una tarea, ahora se reduce, por ende tienes la capacidad de utilizar ese tiempo en otras cosas. El tiempo que te tomaba responder a un cliente por algún tipo de desconocimiento o porque un agente real tenía que ir a mucha búsqueda de información para poder responder, ahora también puede ser reducido con el uso de inteligencia artificial, lo que genera a un cliente más fiel, por ejemplo. Pero es importante medir. Es importante que se mida de una u otra forma. Existen métodos para poder medir el tiempo en que se lleva una tarea, el tiempo de respuesta para un cliente, la satisfacción del cliente con un nuevo sistema. Ese tipo de cosas es importante medirlas para entonces poder traducirla en tiempo versus dinero, porque entendamos que hay muchas personas de empresas que funcionan por dinero. Sí. ¿Cuánto me va a costar y en qué momento voy a tener ese retorno? Entonces, bueno, yo traduzco ese tiempo que se está midiendo, esa fidelización, lo transformo de una u otra forma en dinero y podemos tener un inicio de retorno de inversión. Entonces, es un buen comentario y esa es la forma en como sugerimos. Entender la empresa y adoptarla basado en cómo yo tengo la empresa y luego medir para entonces verificar cuál es mi retorno de inversión o cuán bien he funcionado gracias al uso de la inteligencia artificial. Buenísimo, gracias. Jacqueline nos pregunta, ¿cómo puede la inteligencia artificial afectar la privacidad de las personas en entornos digitales? Este es un tema que ha sido bastante controversial también. Sí, es un tema polémico. Afecta, no puedo decir que gracias a la inteligencia artificial vamos a ser más afectados. Yo creo que sin haber empezado a utilizar modelos de generación de lenguaje como los que ahora llamamos inteligencia artificial, ya la confidencialidad de los datos estaba siendo irrumpida. Sí. Ya sabemos de antemano que existen múltiples plataformas, aplicaciones que en muchas ocasiones nosotros mismos, ya sea por desconocimiento o por querer utilizar esa aplicación, aceptamos términos que no son los adecuados, sin leer, nos autenticamos con el uso de motores de autenticación que ni siquiera son propios, ni siquiera para decir que utilizo Gmail o Facebook, que son métodos de autenticación que de repente tú puedes decir, pudiéramos decir que son un poco más seguros, pero a veces ni siquiera eso. Genera un correo electrónico y una contraseña en este sistema para poder usar la aplicación y hay muchos que lo hacemos y ya de por sí la confidencialidad es un tantito complicada. Entonces lo que viene a hacer la inteligencia artificial es que gracias al modelo en cómo está entrenado puede llegar más rápido a esos datos que ya están colocados en la red. No es como que la inteligencia artificial te escuchó y dice que voy a agarrar estos datos ahora y ahora yo tengo tus datos. No. Él va a buscar la información de donde fue entrenado y posiblemente sus datos ya estén ahí. Entonces, lo importante es que las personas empiecen a tener una mejor práctica sobre la confidencialidad de sus datos. Por más que uno siempre dice, porque yo he escuchado a muchas personas, no son todos, pero he escuchado a muchas personas que dicen, no, ¿para qué ya voy a proteger mis datos si mis datos están regados? No importa, no, la seguridad no es un tema de bueno, ya, listo, no, o sea, uno tiene que... Es como cuando uno está resfriado. Cuando tú estás resfriado, tú dices, bueno, no, ya voy a comer cualquier cosa y voy a mojarme porque pues ya, si estoy resfriado, no. Uno tiene que tratar de poco a poco ir mejorando. Y también existen formas de poder ir mejorando la confidencialidad de tus datos. Hay herramientas que te permiten entender si tus datos están o no demasiado confidencial y empezar a cambiar contraseñas, cambiar algún tipo de cuenta, etcétera, y ir limpiándose de ese resfriadito, ir poco a poco limpiándose. Y no solo... Es decir, no solo estar prevenido de la inteligencia artificial, sino también de los amigos que se encargan de recuperar o conseguir tu información digital para poder plagiarla después. No solamente la inteligencia, también hay que cuidarse de todo. De todo, sí. Así es. Lo que hace es que facilita un poco más el encontrarlo, así decirlo. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestra siguiente pregunta. Bien. Sí, que básicamente es, ¿estamos preparados o solo estamos improvisando?
Esa película es muy buena. Por ahí venía, casualmente mencionarlo como eso. Yo creo que mayor parte de la población no está preparada. Yo también estoy en ese lado también de la... Nosotros estamos empezando a experimentar, no sé si quiero opinar en este momento, primero, porque estamos acostumbrados a aprovechar la tecnología que se escucha, que empieza a tomar fama y empezamos a utilizarla como nosotros lo consideremos lo más adecuado para poder sacarle provecho. Yo doy mucho el ejemplo de WhatsApp. Cuando teníamos que trabajar en grupo en la universidad, habían otras formas de poder hacer algún tipo de grupo, pero como WhatsApp era lo novedoso, lo rápido, lo productivo, lo usábamos sin saber cuáles eran las implicaciones de utilizar WhatsApp en un entorno educativo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. Empezamos a utilizar inteligencia artificial porque nos pareció muy productiva, pero a diferencia de otro tipo de tecnología, la inteligencia artificial, digo varias cosas. Uno, no es 100% perfecta, pero responde de una manera tan convincente que la gente ya cree que lo que te dice es 100% real. Es muy efectivo, pero no es 100% real. Uno tiene que tener un nivel de criticidad para el tema. Entonces, yo creo que no estamos preparados. La gente debe conocer o debe tener por lo menos algún tipo de preparación digital. Me refiero al uso de este tipo de herramientas, a las implicaciones que tienen estas herramientas, y también debe tener capacidad crítica, pensamiento crítico. Esto yo creo que es lo más importante, porque uno puede ser convencido fácilmente por lo que te dice inteligencia artificial y, como decimos, ni siquiera revisas información. Tú estás 100% seguro de que esa es la información, copias, pegas, y puede no ser el caso, y empezamos entonces a usarla de manera negativa o no de la manera más adecuada. Correcto. Y siento que para mí me preocupa mucho la respuesta a esa pregunta porque así mismo como crece el espectro de aprendizaje, lo que puede generar, es decir, la capacidad de captar es decir, lo que puede captar la inteligencia artificial, es decir, el concepto general, así mismo crece el espectro degenerativo de nosotros de ser capaces de razonar. Sí, sí. Y eso es preocupante. Estamos perdiendo. Eso es muy preocupante y eso es una de las cosas que a mí me comentaron algo sobre eso. Yo leí algo por acá, alguien que decía algo así, como que los muchachos de menores de 30 son los que la van a hacer. Sí, es que entendamos algo. La inteligencia artificial va a ser una aliada y no un reemplazo en la medida en que tú la complementes con tus capacidades y que sigan aumentando tus capacidades como ser humano. El problema es cuando tú dejas esas capacidades a completa discreción de la inteligencia artificial para tú no ensuciarte las manos. Lo que terminas haciendo es que no utilizas el cerebro en mejores capacidades. Exacto. Y todo músculo, incluyendo el cerebro, que no se utilice, se atrofia. Por ende, sí, por más que uno pueda pensar que no, si tú no utilizas tu cerebro para tener una capacidad crítica, un pensamiento crítico, para poder argumentar, para poder, digamos, ¿cómo se le dice esto? Dialogar, debatir, eventualmente pierdes capacidad de razonamiento. Eso no lo digo yo, o sea, así funciona el cerebro. Es que ya plata que le pregunto a la hija mientras Claro. estamos aquí, porque De hecho, una invitación a muchas personas. Yo conozco a muchas personas que dicen, yo voy a usar inteligencia artificial porque yo no creo tener la capacidad de redactar un mejor correo. No es que esté mal, pero les invito a que hagan el esfuerzo de redactar mejor el correo, de aprender mayores capacidades ortográficas, porque por más tedioso que sea, son entrenamientos para el cerebro. Y no solo eso, si a usted le gusta Sudoku, si a usted le gusta ajedrez, si a usted le gusta sopa de letras, todos esos ejercicios ayudan a que el cerebro no pierda capacidades. Y si nosotros empezamos a dejar ese tipo de actividades y le dejamos a la inteligencia artificial la parte analítica de todo, me encanta esa frase, lo vamos a empezar a hacer nosotros. Nuevamente, señores, este es un webinar en donde no nos gusta nada. Si no nos gusta nada, sí, esto es un webinar donde no vamos a maquillar las cosas. Esto es una realidad. Si usted no aplica el pensamiento crítico, no pone el cerebro a funcionar, eventualmente vamos a perder capacidades. Es una realidad. Y la inteligencia artificial es tan cómoda en ese aspecto que hemos dejado algunas cosas que mi recomendación es retomen. ¿Sí? Si de repente hay una prueba, hay algo muy complicado donde necesito algún tipo de apoyo, hagámoslo. Pero si es algo puntual, muy pequeño,
yo sé que usted tiene la capacidad de hacer esas tareas, háganlo. Ok, mira la pregunta que acaba de hacer Camila. Ella dice, ¿creen que la inteligencia artificial pueda llegar a ser un colaborador más, al punto de que las empresas deleguen decisiones importantes a la IA? ¿Sería ético? Yo no... La palabra, la parte sería ético me gusta. Sí, si en caso tal eso, yo diría que no ocurriría, la verdad, porque al final la inteligencia artificial toma decisiones basadas en los datos que tienen, pero no tienen todavía le falta esa humanidad, ese sentimiento, ese razonamiento humano que sigue siendo la semilla de aquello que ellos utilizan para poder funcionar. Entonces, la inteligencia artificial sí o sí dependerá de un ser humano para poder llegar a la toma de decisiones. Puede darte o sugerirte por medio del lenguaje algo, pero la capacidad para poder accionar aquello que la inteligencia artificial hace depende 100% del humano. Esa es la premisa. Ahora, nada más para terminar, perdón. Por ende, yo no creo y no considero ético que sea una inteligencia artificial quien tome la decisión, que puede ser un agente importante en la toma de decisiones, puede sugerir para la toma de decisiones 100%, siempre y cuando estemos conscientes de que está fundamentado en datos privados, reales, que no estén corruptos, etcétera, y que tengas un cuerpo de personas que también pueda analizar aquello que la inteligencia artificial pone en la mesa. No es como, por ejemplo, somos tres, por decir algo, somos tres agentes de call center y nos ponemos la inteligencia artificial y esa es la que va a tomar las decisiones sobre todos los temas referentes a call center. No, ya va, somos tres agentes de call center que tenemos experiencia en temas de call center. La inteligencia artificial puede proponer basado en los datos, pero al final nosotros tenemos que discernir si eso que da la inteligencia artificial es lo que realmente debemos utilizar y nosotros decidimos si tomamos o no esa decisión con inteligencia artificial. Así es como debería funcionar. Perdón, iba a decir eso. Iba a hacer, ¿verdad? Hazlo. Sí, bueno, de hecho, específicamente complementar lo que dice y lo que comentaba nuestra querida compañera hoy, eh, yo pienso yo personalmente que debe existir un límite y creo yo que ese específicamente es el límite, la ética y también lo que abarca humanos de manera masiva, en donde es decir, en donde las decisiones afectan humanos, creo que ahí debemos ser muy limitantes en esa parte, ¿no? Ya, es decir, que la inteligencia trabaje sobre cosas mecánicas, automáticas, cosas rutinarias, pero esta parte, como ella decía, la palabra que dijo, ética, es decir, ya son cosas que deben ser tomadas por una decisión humana y un grupo de humanos específicamente deben decidir porque pueden afectar emocionalmente, por ejemplo, si una decisión que afecta a una masa, que una inteligencia artificial decida algo que está afectando directamente a una masa de humanos. Eso no Pero puede yo ocurrir. un poco de atención entonces el hecho de que estamos conversando también en su momento que precisamente porque la inteligencia artificial no tiene sentimientos y emociones, Correcto. no, o sea, entre comillas, toma mejores decisiones, porque nosotros los seres humanos estamos influenciados por las emociones y los sentimientos. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo es que a veces sí, a veces no? Claro, el asunto está en lo siguiente. Nosotros somos seres humanos. Uh-huh. Y si bien puede tomar decisiones más calculadas, hay que entender que por encima de eso somos seres humanos. Por ende, las decisiones más asertivas no necesariamente son las más cómodas o las que nos generen mejor bienestar. Hay una parte psicológica que la inteligencia artificial posiblemente deje de lado por una decisión más analítica, pero nosotros no podemos, los humanos no podemos dejar la psicología por fuera. O sea, tomemos un ejemplo. Hay un caso específico de Simone Biles, que es la atleta olímpica de gimnasia estadounidense, decidió salirse de una competencia porque psicológicamente estaba afectada. Entonces, nosotros los humanos no somos inteligencia artificial. Quizá la inteligencia artificial no hubiese pasado por ningún tipo de problema. El día que tengamos una inteligencia artificial que pueda hacer piruetas como ella nunca va a salir, pero ella tuvo que salir. O sea, hay un componente psicológico en el que nosotros debemos tomar la decisión por encima de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede decirte el día de mañana, podemos funcionar con el 50% de la luz eléctrica por todos lados. Ya va, pero también hay que ver las implicaciones psicológicas de hacer eso. La pandemia fue un tema. Lo más
vamos a decir que lo más certero, lo más seguro fue entrar en, ¿cómo es? Aislamiento. Exacto. Pero ¿cuánto impacto No, psicológico no me entiende? Entonces, no es solamente decir vamos a hacerlo porque sí, había que buscar la manera de cómo hacerlo con el menos impacto psicológico posible, el socialismo, etcétera. Son fenómenos que a nosotros como humanos sí nos inquietan, que quizás a la decisión de la inteligencia artificial per se, por un tema de negocio, porque hay que ver cómo le entrenan, de repente no compete. Y como humanos siempre vamos a conservar, vamos a tender a conservar esas emociones, esos valores, Totalmente. cosa que la inteligencia no lo va a sentir, por más de que lo entienda, pero no lo va a sentir. Ok. ¿Sí? Mire, vamos a finalizar porque ya nos quedan 12 minutos. Sí. ¿Sí? Entonces, cerremos con lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Qué ha mejorado y qué ha empeorado a través de la inteligencia artificial a raíz de que estamos más, de que esto está en auge, de que nosotros estamos apoyándonos en cualquier cosa que hacemos en nuestro día a día para en la IA? A ver, ¿qué opinamos? Lo malo primero, lo bueno. O sea, anyways. Vale, digamos que iba a ser sin filtro. Yo voy a empezar por lo malo. Yo voy a empezar por lo malo. Lo malo es que no nos hemos preparado, la mayor parte de las personas no nos hemos preparado lo suficiente y estamos generando demasiada dependencia digamos, estamos tomando decisiones basadas en lo que la inteligencia artificial dice y no estamos refutando, no estamos generando pensamiento crítico. Estamos generando más personas que toman información de la inteligencia artificial para responder sin retroalimentarse. Creo que es para mí es lo peor de actualmente la inteligencia artificial. Okay. Lo bueno... La dependencia. Exacto, la dependencia y digamos, el no construir mayores habilidades, el no tú ser el principal y la inteligencia como asistente. ¿Qué piensas tú? De hecho, yo por eso había dicho que y le di un adelanto de decisión, pues, específicamente por eso, porque para mí es preocupante el espectro negativo hacia nosotros, de cómo nos estamos degenerando, estamos dejando de analizar, de tener criticidad de las cosas, analizar, retar a la inteligencia. De hecho, de lo bueno, ahora es algo de ahí parecido, pero lo comentamos en la parte buena, pero preocupante para mí es lo degenerativo que nos estamos volviendo. Eso es muy preocupante. A través de la inteligencia artificial generativa. Exactamente. Así es. Es una ironía, pero es ironía, ¿no? Así es. Yo diría, y lo bueno. Lo bueno. Yo diría que lo bueno es que estamos empezando a aprovechar grandes cantidades de información que antes era muy complicado poder tener. Ahora Tan rápido. Ahora es mucho más rápido poder tener información con qué pasar. Ya sacando el tema de si eres flojo o lo que sea, no. Las personas que se basan o se fundamentan en información, con su pensamiento crítico y todo, la velocidad con la que puedo obtener por lo menos una base de información que quizás me costaba días poder conseguir, años poder investigar, que ahora lo pueda tener con simple clics, con simple consulta o prompts, genera una productividad inmensa, reduce tiempos en su mayoría que los podemos aprovechar para otras cosas, e incluso ese balance de vida privada, trabajo, también empieza a balancearse. Se afecta positivamente cuando tú reduces mucho el tiempo de trabajo, y no también en tu vida privada. Hay muchas cosas que haces mucho más rápido porque tienes alguna inteligencia artificial como las que te puedes apoyar. Y de hecho, esa es la parte positiva de lo que iba a comentar. Uno debe, así como en la parte negativa hablamos de lo negativo que es, afectando negativamente hacia nosotros, las personas, los humanos, positivamente es decir, ocurre lo contrario, nos podemos potenciar, ¿sí? Siempre yendo con la mentalidad viendo la inteligencia y retándola. O sea, tú tienes que estar en la capacidad de retar a la inteligencia artificial, de lo que te dice, refútale. No sé si lo han intentado. Algunos profesionales expertos en ningún área, por ejemplo, son médicos, son abogados, o son ingenieros, mecánicos, tú entiendes lo que sucede en un sistema automotriz. Y si tú consultas algo sobre el funcionamiento de una turbina y tú entiendes que tú estuviste sentado en la universidad y sabes de que esa fórmula para sacar, qué sé yo, la transferencia de calor, por decir algo,
tú sabes que lo que te está diciendo tiene algo de ahí donde uno entiende de que está en la capacidad de usar la inteligencia artificial como tal, sea cual sea. No entiendo en el promo, hablando en la parte del LM donde está generando información, ¿no? Donde tú dices, no, mira, yo entiendo que esto es así, porque A y B, y esto me da así, y eso lo pude comprobar en un experimento que hice, Inclusive, no sé, seguramente lo han visto y te responde y te dice, tienes razón, viendo bien, Eso, esa es la capacidad que uno debe tener con la interacción. Poder, poder refutarlo, explicarlo. Y no es solamente la persona que dice ya, copiar y pegar. voy y voy a leer. Eso no puede Cuando suceder. la gente dice, me lo dio ChatGPT, me lo dio nada. Pero tú lo revisas. Entonces, sobre todo para temas de trabajo, hay otro comentario bueno que me gustaría hacer, y yo creo que esto va en potencia, pero lo quiero mencionar para que también tengan una idea de las capacidades benéficas que tiene. Aquí no es solamente decirlo malo y listo, hay cosas muy impresionantes. En el ámbito de los videojuegos, ya hay un videojuego en donde tú usas un personaje, tú te enfrentas a un malo. Ese malo está programado con inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que reconoce tus patrones la primera vez que quisiste enfrentarlo, y cuando tratas de enfrentarlo con el mismo patrón, ya no lo puedes vencer con ese patrón. Te exige. Correcto. Te obliga a ser mejor. Yo creo que esas son las cosas en donde más vamos a poder aprovechar la inteligencia artificial. Cuando te reta a que tú seas mejor. Aquí un tema de juego, pero de seguro debe haber, van a empezar a construir cosas así. ¿Sí? Esa es la parte positiva, la parte positiva que nos lleváramos con todo aquí con los panelistas. Esa parte. Traten de homologarse a la inteligencia artificial, sean mejores, potencien. Úsenla a su favor para que piensen, que estoy seguro que lo hacen, no digan que no, pero obviamente tenemos una gran porcentaje de la humanidad que no lo está aprovechando como es y se degenera. Ok, mira, acá una última preguntita rapidito que nos hicieron. ¿Dónde está el límite del proceso de entrenamiento y aprendizaje de la inteligencia artificial? Igual que los humanos somos el resultado de años de aprendizaje. ¿Dónde está la línea roja? Eso es una buena pregunta. Yo quiero mencionar algo rapidito, para que se pueda entender. Digamos que una inteligencia artificial tiene dos partes en su programación. Una es su programación rígida y la otra es su programación variable. Vamos a ponerlo así para que se pueda entender. La programación rígida es lo que realmente define lo que la inteligencia artificial puede hacer en general o no. No se puede salir de ese patrón. Por eso la inteligencia artificial no puede simplemente agarrar tu computadora y se volvió loca y se fue y ahora listo, estamos en Terminator y en Apocalipsis. No, porque hay una parte rígida que ellos no pueden tocar. La parte variable es esta, la de los modelos, la del entrenamiento de las fotos de los datos. ¿Sí? Esa parte ahí es en donde él empieza a entrenar. Y ahí está conectado a cualquier cosa que pueda estar en Internet, dependiendo de cuál sea la inteligencia artificial. El límite. Debemos tener miedo de exponer de repente. O sea, porque si estamos hablando de que la inteligencia artificial se alimenta o se nutre de lo que nosotros le damos, o sea, de nuestros datos, etc., hasta cómo podemos proteger a nosotros mismos de no darle de más. No hay que tener miedo. Lo importante aquí es tener en cuenta, sí, datos personales, datos de cuentas, datos de autenticación. Eso hay que cuidarlo. Si no lo has sabido cuidar bien, hay métodos para empezar a, entre comillas, limpiar esos datos, tratar de que no estén tan comprometidos, ¿sí? Eso es lo importante, pero no tener miedo de que la inteligencia artificial va a usar tu dato para buscarte y vamos a entrar en un modelo apocalíptico. No hay que, todavía no estamos allá. La realidad es que todavía no estamos allá. Eso sí, protejan sus datos. Eso es lo importante. Pero tener miedo de que la inteligencia artificial ahorita pueda, tomar formas, claro, tomar una forma peligrosa. Se me olvidó la palabra específica, tomarnos de rehén. Sí, todavía no estamos en todavía no puedo decir que no, ahí no podemos meternos en el juego por nada. Pero todavía no estamos ahí. Lo que hemos construido nosotros no lo vamos a ver. No está ni cerca. La página no está ni cerca en ese aspecto. Ok, perfecto. Bueno, chicos, no sé, podemos ir ya cerrando. Creo que ya, ¿no? Yo creo que sí. ha estado bastante en efecto, el tiempo de ustedes, sabemos que están por hacer otra cosa y gracias por acompañarnos. No sé. Sí, no, yo para despedirme agradezco a todos a los que estuvieron aquí en el webinar. Llévense, por favor, el hecho de que la inteligencia artificial es beneficiosa siempre y cuando usted sepa cómo funciona,
cómo aplicarla, cómo se protege usted sus datos y cuáles son las mejores prácticas para que realmente usted sea más productivo que flojo y que no lo reemplacen, sino que usted se reinvente. Llévese eso ahora. Exacto. Sí. Bueno, de mi parte les puedo decir que igual les estoy dejando una frasecita allí en el chat, que la inteligencia artificial no es magia, ¿no? O sea, vamos a pensar que no es ni magia ni amenaza, ni muy, ni tan, es una herramienta que depende de cómo la usemos, ¿ok? La decisión va a estar siempre de nuestro lado. Es lo que pienso. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, Entonces, en la próxima, nos comentan si les gustó. espero que les voy a dejar por acá un form, ¿sí? Para que por favor nos dejen sus comentarios, nos digan qué les parece. Y nada, estaríamos pronto haciendo otro webinar con esta modalidad, en el caso de que a ustedes les haya parecido, de que a ustedes les haya gustado. ¿Sí? Ahí les dejamos un link. Por favor, si nos pueden dejar sus comentarios, sus datos para contactarlos, les vamos a estar haciendo llegar correos electrónicos con lo que grabamos hoy. Esto quedó registrado, entonces también se lo vamos a estar compartiendo a través de correo. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Nosotros estamos siempre activos por allí publicando contenido. Bueno, acá Pablo y Jan me colaboran bastante con esta parte. Yo no me presenté, yo soy la gerente de mercadeo de la empresa, pero bueno, igual quisieron que participara en esta sesión. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por su tiempo, por participar y nada, estamos por acá en contacto. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. Chao. Saludos.